llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero Tijuana. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a toda la audiencia. Oye, pues hoy nos vas a platicar, nos vas a informar acerca de los pasos que debe seguir una persona en contexto de movilidad, un migrante, para poder trabajar en México. Y por cierto, también esto relacionado con lo que se necesita para que una empresa, evidentemente Israel, pueda contratarlo. Así es, David. Este día pues vamos a hablar un poco del complejo entramado de la legislación migratoria mexicana respecto a pues personas extranjeras que desean trabajar en nuestro país, los empleadores y en sí pues la dinámica laboral que se tiene que llevar a cabo, ya sea desde afuera del territorio nacional para ingresar o ya dentro del territorio nacional. Entonces, bueno, la información es producto de una guía de trámites que elaboraron tanto la Organización Internacional para las Migraciones como la Organización Internacional del Trabajo y el propio Instituto Nacional de Migración. Entonces vamos a empezar pues por los grandes puntos. En primer lugar, pues nos vamos a referir a personas extranjeras que se encuentran fuera del territorio nacional y que pues necesitan que un empleador solicite una visa por oferta de empleo ante el Instituto Nacional de Migración para que luego puedan ellos ingresar al territorio nacional. Digamos que este es el primer supuesto. Y luego el segundo supuesto pues son las personas extranjeras que están en una situación migratoria regular dentro del territorio nacional ya, y que deseen cambiar su estatus a una actividad remunerada. Normalmente son personas que cuentan con una residencia temporal ya dentro del territorio o estudiantes también que no tienen un permiso de trabajo y quieren tramitar ese permiso de trabajo. Y luego, bueno, el tercer punto es hablar precisamente sobre los empleadores, que es interesante, pueden ser personas físicas o personas morales que estén constituidas en México, pero para lo cual deben obtener un trámite o una autorización que se llama constancia de inscripción del empleador o CIE, CIE, que otorga el Instituto Nacional de Migración y que cada año debe estarse actualizando. Y bueno, tenemos otras variantes muy interesantes que se utilizan en frontera sur, que son las tarjetas de visitante trabajador fronterizo, que permiten para las nacionalidades de Guatemala y Belice laborar en Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Entonces, bueno, más o menos este es el panorama general en cuanto pues a esta legislación migratoria. Entonces, ¿qué es importante señalar? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de estancia que permiten realizar actividades remuneradas dentro de nuestro país? Las condiciones de estancia son residente temporal, cuya tarjeta debe indicar expresamente que el titular cuenta con permiso para trabajar, residente temporal estudiante, donde la actividad debe de ser acorde con los estudios que está realizando la persona poseedora de esta residencia temporal de estudiante y que debe de solicitar el permiso de trabajo. Y luego tenemos la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas si la estancia es en territorio nacional por menos de 180 días. Si es por más, es residencia temporal, la condición de estancia. Si es por menos de 6 meses, la condición de estancia se le denomina visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Esa diferencia es muy importante obtenerla siempre o tenerla muy clara, ¿no? Si es menos de 6 meses es una condición de visitante, si es entre 6 meses y 4 años es una condición temporal y más allá de esos 4 años pues ya es una condición de residencia permanente. Y hay otras variantes, bueno, mencionábamos las de trabajador fronterizo, pero también está la de razones humanitarias, que ahora se ha manejado bastante y permite trabajar a las personas que, pues ya sea consiguen una visa para entrar
con razones humanitarias o consiguen la condición de estancia dentro del país. Y bueno, una cosa también importante aclarar, David, es la diferencia entre una visa y una condición de estancia, porque puede prestarse a una confusión. Una visa va a ser el documento que va a expedir, en este caso México, desde un consulado en el extranjero, y que va a permitir a las personas ingresar a territorio nacional con un pasaporte válido y que puede tener como motivos una oferta de empleo. Independientemente de esto, está la condición de estancia, que es ya en territorio nacional, es, digamos, la situación regular en la que se ubica un extranjero en atención a su intención de residencia, ¿sí? No es una visa la condición de estancia propiamente, sino, como lo dice su nombre, es por qué razones estás residiendo aquí en México. Entonces hay que tener claro esto para poder hacer el trámite adecuadamente. Entonces, bueno, ya una vez que se tiene clara la diferencia, sabemos que la visa por oferta de empleo es aplicable si la persona está fuera del país y entonces tiene esta oferta por parte de un empleador en México. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando se está fuera del país, que se está en otro territorio, el empleador va a tener que ingresar el trámite de autorización de visa por oferta de empleo ante alguna oficina del Instituto Nacional de Migración en territorio nacional. Y luego deberá comunicarle a la persona que quiere emplear en el extranjero que ya hay un oficio autorizando que ingrese a México. Una vez que tienen ese oficio autorizado, las personas que están en el extranjero, entonces tienen que acudir al consulado de México en el país donde se encuentran y sacar una cita, y luego tienen que tener una entrevista consular y esperar a que el cónsul les autorice realmente que entren. O sea, no solamente es ya me autorizaron desde México que te voy a contratar, sino aparte tú tienes que gestionar tu propia visa para poder entrar. Una vez que entran ya a territorio nacional, tienen que hacer una expedición de documento migratorio por canje, que es, entro con mi visa, me otorgan una forma migratoria múltiple, marcada para canje, y en los 30 días naturales tengo que ir yo a la oficina del Instituto Nacional de Migración para canjearla por una tarjeta de residente temporal. Entonces, más o menos este sería el cúmulo de pasos que hay que seguir, David. Oye, y es bien interesante y sobre todo importante que todos entendamos el concepto, no solamente las personas en este contexto de movilidad. Digo, no quiero asumir Israel, pero me imagino que el flujo que actualmente tenemos en esta zona de desplazados que buscan llegar a la Unión Americana como refugiados, lo que tienen es, no tienen una visa para México, tienen más bien este documento que nos decías de estancia, seguramente gran parte de ellos. Sí, efectivamente, gran parte de las personas que están en los flujos entran con una condición irregular, entonces de entrada pues no venían a trabajar a México y en muchas de las ocasiones tampoco es su intención trabajar a México, ya están dentro del territorio nacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues no ingresaron con una visa, entonces no siguieron este trámite. ¿Cuál es el supuesto B? El supuesto B es pues tener una condición de estancia regular. Algunas de estas personas que entran irregularmente a territorio nacional, después por razones humanitarias pueden conseguir una condición de estancia, es decir, una tarjeta por razones humanitarias, que en ese caso les daría la posibilidad de trabajar, pero no siguen la vía, digamos, de visa. Ah, muy bien, muy bien. Otra posibilidad que se tiene, o el supuesto B, son personas extranjeras que ya están acá en México con una condición de estancia
digamos, autorizada, pero no tienen permiso para trabajar dentro del territorio nacional. ¿Qué puede ser? Pueden tener una residencia temporal, una tarjeta de residencia temporal sin permiso para trabajar, o una tarjeta de residente temporal de estudiante, pero sin permiso para trabajar. Entonces, si ellos consiguen una empresa que les ofrezca un empleo, pueden ir y hacer el cambio de esa residencia temporal o de esa residencia temporal de estudiante para poder trabajar. Tienen que llevar una serie de requisitos, como es pues la propia oferta de trabajo, qué actividad van a realizar, qué temporalidad van a estar, cuánto les van a pagar, cuál es el lugar de trabajo y sobre todo la constancia de inscripción del empleador, ¿sí? También hay posibilidad de quienes realizan actividades independientes de que puedan hacer este cambio, pero igualmente pues necesitan hacer un escrito donde digan cuál es la ocupación a la que se dedican, cómo van a desarrollar esas actividades y pues hacer un registro federal de contribuyentes que tienen que llevar ahí. Entonces, bueno, si la estancia es, en el caso de residencia temporal de estudiante, también hay que señalar que hay que haber una, digamos, validación o una carta de conformidad de la institución donde se está haciendo, en este caso, los estudios, para que te permitan trabajar, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es, digamos, el segundo supuesto, David. Ok, y nos faltaría entonces un supuesto más, ¿o cuántos nos faltan? ¿Uno o dos? Sí, bueno, tenemos la parte de personas físicas establecidas legalmente en el país. Esta es la bien. contraparte, ¿sí? Las que vimos es desde el punto de vista de la persona que desea ingresar vía una visa o cambiar su estatus migratorio ya estando en territorio nacional, pero la otra es, yo soy una empresa y yo quiero contratar a una persona que es extranjera, por las razones de que no he encontrado aquí quien realice ese trabajo y pues yo quiero hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa, ya sea persona física o moral, es ir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, obtener la constancia de inscripción del empleador, ¿sí? Y bueno, el supuesto señala que debería de estar listo en 10 días hábiles. Y bueno, también el Instituto Nacional de Migración puede hacer visitas de verificación a las empresas. Esto es muy importante. Y es algo que muchas empresas no quieren hacer. Es decir, se acercan las personas migrantes y le dicen, oiga, pues sé hacer esto, ¿no? Contrátenme. Pero como tienen que ir a tramitar esta CIE y aparte hacerla cada año y aparte estar dispuestos a que les hagan estas visitas de verificación, y bueno, también les piden cuántas personas tienen trabajando, cuántas son extranjeras, porque solo puede ser el 10% de extranjeros los que trabajen Están dentro de cada limitados, empresa. Ajá, es complicado para las empresas, pero es importante que se sepa, pues porque definitivamente también tenemos, al menos aquí en la región norte de México, pues la necesidad de mano de obra, David. Entonces, conocer esto por parte de las empresas es muy, muy importante. Sí, y fíjate que justamente lo vinculo con este dato que acaba de dar a conocer la AIMO Israel, de que las vacantes, o sea, el déficit de mano de obra en la industria aquí en Tijuana, específicamente en la AIMO, subió este año de 14,000 a unas, espero no equivocarme, pero como 25,000 plazas. Y ya habíamos hablado de que además en otros sectores como el gastronómico, el hotelero y de servicios en general, también hay un déficit importante. Israel, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué podemos cerrar? En el contexto de entender todos estos procesos, las variantes que hay para este tipo de temáticas, ¿cuál es la reflexión con la cual nos debemos de quedar? Sí, David, sobre todo, pues,
conocer los trámites de todas las posibilidades que hay de visa para hacer la solicitud en donde vayamos a tener mayor probabilidad de éxito. Sí, porque una de las cuestiones más complicadas, por ejemplo, en el otorgamiento de la visa es la negación, que también es una posibilidad. No porque vayas a querer sacar una visa te van a dejar entrar a México, una visa de trabajo. Entonces, cumplir con todos estos requerimientos, pues para ya venir con todos los permisos, es muy, muy importante. Y ya, si estás dentro del territorio nacional, también saber que la empresa que te va a contratar debe de cumplir con todos estos requisitos. Esto, sobre todo, pues facilitará la situación tanto para la persona inmigrante o la persona extranjera, pero también para el propio empresario. Entonces, pues cada vez más nos convertimos en un país de inmigración y conocer estos trámites pues parecería un poco tedioso, pero es necesario, y también pues que todo el personal, sobre todo que trabaja en las áreas de recursos humanos, en las áreas administrativas, conozcan pues toda esta tramitología, porque pues cada vez va a ser más común que los extranjeros pues sean parte del ambiente laboral dentro de México, David. Sí, como ya habíamos platicado en otras ocasiones, y de hecho se ha convertido en un tema recurrente, nos veían como zona o ciudad de paso, y ahora también somos destino, y no solamente porque ya se quedaron aquí, aunque no lo tenían planeado, sino porque desde sus lugares de origen ya empiezan a verlo así, y eso también está sumamente interesante. Israel, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles. A ti también, David, un abrazo. Gracias, es el doctor Israel Ibarra González con el Migranálisis de Continente Móvil de este miércoles.